Mi nombre es Sarah Gilbert, soy profesora de vacunología en la Universidad de Oxford. Voy a compartir con ustedes algunos pensamientos sobre el desarrollo de vacunas contra los patógenos de brotes y pandemias, lo que hemos hecho en el pasado y cómo podríamos hacerlo mejor en esta área en el futuro. Un evento que realmente cambió la forma de pensar del mundo sobre la necesidad de desarrollar más vacunas contra los patógenos de los brotes fue el brote de ébola en África Occidental que ocurrió en 2014. El virus del ébola se identificó por primera vez en 1976, pero provocó muchos brotes pequeños. Todos habían sido contenidos mediante el rastreo de contactos y la cuarentena, las medidas estándar de salud pública. No había vacunas disponibles para usar para controlar la enfermedad. En 2014, hubo un brote que se propagó lentamente a 3 países diferentes causando una gran cantidad de casos con una tasa de mortalidad alta. Y la enfermedad también comenzaba a extenderse a otros países. Había una necesidad de desarrollo de vacunas, pero el desarrollo de vacunas solo se inició tarde en este gran brote. Y alrededor de agosto de 2014 se dio financiamiento para producir rápidamente algunas vacunas que han estado en desarrollo clínico temprano durante algunos años, para acelerar eso y poder probar la eficacia de esas vacunas en el área del brote. En el momento en que se tomó esta decisión, el número de casos aumentaba exponencialmente. Comenzaron los primeros ensayos clínicos de la vacuna contra el ébola, probando la seguridad y las respuestas inmunitarias en un pequeño número de personas. Estas vacunas estaban listas para entrar en ensayos clínicos más grandes donde se podría probar la capacidad de prevenir infecciones. Sin embargo, esos ensayos se retrasaron hasta abril de 2015. Esta era una situación nueva. No hubo acuerdo sobre cómo probar la eficacia de vacunas con una tasa de mortalidad muy alta, donde las personas que no recibieron la vacuna aún corrían el riesgo de infectarse con una enfermedad que muy bien podría resultar en una fatalidad. No hubo acuerdo sobre cómo deberían llevarse a cabo estos ensayos inicialmente, y eso resultó en demoras. Y, finalmente, solo se probó una vacuna durante el brote porque, en ese momento, la cantidad de casos estaba disminuyendo, controlados por el rastreo de contactos y la cuarentena o no por vacunación. La única vacuna que se probó demostró tener una eficacia muy alta. Luego se usó en el área del brote, pero para entonces, la mayoría de los casos ya habían sido controlados. La vacuna es una vacuna viva atenuada. Se basa en otro virus, el virus BSV, tiene una alta eficacia, pero requiere un almacenamiento a muy baja temperatura, lo que dificulta su uso en África Occidental. No se probó la eficacia de otras vacunas que se probaron en las primeras del desarrollo clínico porque, cuando comenzaron esos ensayos, había muy pocos casos para permitir la prueba de más de una vacuna. Entonces, el mundo terminó con una vacuna con licencia para usar contra el ébola y, posteriormente, una segunda desarrollada por la compañía Johnson & Johnson también obtuvo la licencia para su uso, pero faltaba la capacidad de probar las vacunas rápidamente durante un brote. Hay muchos otros virus por los que hemos visto infecciones humanas en el pasado, virus que tienen la capacidad de causar brotes potenciales. Y esos brotes pueden propagarse si no se controlan y no tenemos vacunas contra estas enfermedades. Así que les voy a contar un poco sobre algunas de estas enfermedades. Uno de ellos es el virus de la fiebre del Valle del Rift. Este virus se identificó originalmente en Kenia, pero se ha extendido por toda África y también causa casos en el Medio Oriente. Infecta a animales domésticos, ovejas, bovinos y caprinos, y se propaga entre los rebaños. También puede afectar a los camellos, y los camellos, debido a que se utilizan para el transporte, pueden ser responsables de la propagación del brote a nuevas áreas. Tiene una tasa de mortalidad muy alta en animales jóvenes. Ocasiona importantes pérdidas económicas a los ganaderos, particularmente cuando las hembras preñadas se infectan, en su mayoría pierden sus corderos. Y esto nuevamente tiene consecuencias económicas muy grandes para los agricultores. Los humanos se infectan principalmente por contacto con los animales infectados y la tasa de letalidad en humanos es de aproximadamente 30%. Por lo tanto, el 30% de las personas que contraen fiebre del Valle del Rift morirá a causa de ella. Y aquellos que se recuperan pueden tener efectos duraderos después de su recuperación.
Es una enfermedad transmitida por múltiples especies de mosquitos y los huevos de mosquitos infectados pueden permanecer latentes en el suelo durante largos periodos y luego causar un brote en un área que ha estado libre de enfermedades durante muchos años. Así que no es un virus fácil de controlar, pero es posible desarrollar una vacuna contra ella y las pruebas de vacunas en animales hasta ahora han mostrado tasas de eficacia muy altas. Otro virus que en ocasiones provocó brotes en diferentes partes del mundo es el virus Nipah. Este ha causado brotes en Asia. Identificado por primera vez en Malasia en 1998, cuando los cerdos se infectaron después de haber comido fruta que había sido contaminada por murciélagos frugívoros infectados, y de los cerdos la enfermedad se transfirió a los humanos. Desde entonces, la mayoría de los casos humanos han sido en Bangladesh, donde los murciélagos de la fruta a veces contaminan los alimentos, y las personas que consumen esos alimentos pueden estar infectadas por el virus Nipah. Hay algo de transmisión de humano a humano del virus Nipah, pero no es altamente transmisible. Sin embargo, como hemos visto con SARS-CoV-2 en los últimos 2 años, si permitimos que un virus y la oportunidad se transmitan entre humanos, surgirán mutaciones y el virus tiende a volverse mejor en transmisión entre humanos. Realmente no queremos ver un virus Nipah altamente transmisible porque la tasa de mortalidad de este virus está entre el 40 y el 75%, por lo que es extremadamente alta. Y no hay vacunas autorizadas contra el virus Nipah, ni para animales ni para humanos. Sin embargo, existe una vacuna autorizada contra un virus muy relacionado, que se llama Hendra. Este también se encuentra en la fruta y en los murciélagos, y luego puede infectar a los caballos. Y cuando los caballos se infectan y las personas entran en contacto con ellos, las personas también se infectan. En Australia ha habido 7 casos humanos de infección por el virus Hendra y 4 muertes como resultado de esas infecciones. Sin embargo, la mayoría de las infecciones han sido en caballos. Y así, una vacuna que ha estado en uso desde 2015 ha podido proteger a los caballos y prevenir infecciones en los caballos. Y eso ha impedido que las personas se expongan al virus Hendra. Entonces, este ya no es un problema. Sabemos que podemos hacer una vacuna efectiva contra este tipo de virus. Nipah está estrechamente relacionado, por lo que también hay excelentes perspectivas de poder producir una vacuna contra el virus Nipah. Sin embargo, el trabajo debe hacerse. La vacuna debe ser probada y autorizada para uso de emergencia. Otro virus que conocemos es el virus de la fiebre del ACE. Este se encuentra en roedores en África Occidental, y son el tipo de roedores a los que les gusta meterse en las tiendas de alimentos de las personas. Ahí los humanos pueden ser infectados, ya sea por contacto directo con los roedores o por contaminación de la comida o la vivienda, con personas que luego respiran el polvo infectado y se infectan con el virus de la fiebre del ACE. Esto afecta a una amplia zona de África Occidental y la mayoría de los casos ocurren en Nigeria y se cree que hasta 200 millones de personas corren el riesgo de contraer infecciones por el virus de la fiebre del ACE. Causa alrededor de 10.000 muertes cada año. Las mujeres embarazadas corren un riesgo particular y también, los efectos a largo plazo de las infecciones en los niños pueden ser una pérdida auditiva profunda, que solo puede remediarse con un implante coclear. Nuevamente, no existe una vacuna autorizada contra la fiebre del ACE, pero se está trabajando para desarrollar vacunas contra el ACE y Nipah. En mi laboratorio en Oxford hemos estado haciendo pruebas de fase temprana de vacunas usando ChAdOx1, nuestra plataforma de vacunas de vectores adenovirales, y hemos podido demostrar que usando ChAdOx1, expresando antígenos por el virus Nipah o LACE, podemos proteger animales contra las infecciones, incluso después de una sola dosis de la vacuna. La etapa en la que estamos trabajando ahora es producir vacunas para ensayos clínicos y luego comenzar a probar las vacunas en humanos. Luego debemos pensar en el plan a largo plazo para usar estas vacunas. Para algunas enfermedades como la fiebre del Valle del Rift, el virus Nipah y el virus Hendra, proteger al ganado contra la infección es una muy buena manera de proteger a los humanos. Tiene un beneficio económico en la protección del ganado, pero también evita que se exponga a esas infecciones de la misma manera que vacunar a los perros contra la rabia protege a los humanos de la exposición al virus de la rabia. Entonces, para usar esta estrategia más ampliamente, necesitamos invertir en vacunas veterinarias para que podamos evitar que las personas se expongan a los virus que pueden afectar a su ganado. Sin embargo, algunos virus tienen un reservorio de enfermedades que no está en los animales domésticos, sino en animales como murciélagos o roedores. Y en ese caso, no es una perspectiva
perspectiva realista tratar de erradicar el reservorio de la enfermedad en esos animales, por lo que es necesario planificar vacunar a los humanos para protegerlos contra eso. Una de esas enfermedades contra las que también trabajamos en la vacuna es el virus respiratorio de Oriente Medio, síndrome respiratorio de Oriente Medio, virus o MERS. Este causa principalmente infecciones en Arabia Saudita, pero en realidad ha habido muertes en 27 países de todo el mundo causadas por el coronavirus MERS. Y este es otro virus que se encontró originalmente en los murciélagos, pero ahora ha infectado a muchos camellos en el Medio Oriente, y estos son la principal fuente de infecciones zoonóticas. Entonces, las personas que trabajan con camellos pueden infectarse. Personas jóvenes y sanas infectadas con coronavirus, por exposición a camellos, a menudo no informan ninguna enfermedad, pero desarrollan anticuerpos contra el virus, pero puede haber una enfermedad grave en personas inmunocomprometidas. Hay algo de transmisión de humano a humano, y ha habido brotes en el hospital. Nosotros comenzamos a desarrollar una vacuna contra la mayoría de los coronavirus hace algunos años. Y debido a que es un coronavirus, tiene una proteína de punta, spike, en su superficie. Y ese es el antígeno que usamos para hacer nuestra vacuna. Y para 2020, cuando escuchamos por primera vez sobre el SARS-CoV-2, ya habíamos realizado 2 ensayos clínicos de la vacuna ChAdOx1-MERS. Así que teníamos una plantilla para trabajar cuando necesitábamos hacer rápidamente una vacuna contra un nuevo coronavirus. A principios de 2020, tuvimos que repensar. Hemos estado trabajando en un progreso bastante lento en el desarrollo de vacunas contra virus que sabemos que pueden causar brotes y estamos preparados para tratar de controlar esos brotes y contenerlos. En 2020, tuvimos que pasar a pensar en la respuesta a la pandemia, pensar en un virus que se ha transmitido por todo el mundo y no podemos contenerlo, pero necesitamos controlar la enfermedad. Así que tuvimos que ir muy rápido y tuvimos que ir más allá con nuestros planes. Necesitábamos un socio farmacéutico desde el principio porque sabíamos que íbamos a necesitar una gran cantidad de dosis de esta vacuna que, como universidad, no podríamos suministrar. En cada etapa del desarrollo de nuestra vacuna, tuvimos que planificar muchos pasos por delante. Tuvimos que pensar en minimizar las brechas entre las diferentes etapas del proceso de desarrollo de la vacuna por el que pasaríamos. Estábamos familiarizados con todas las etapas del proceso después de trabajar en esto en el desarrollo de otras vacunas, pero en el pasado, cada una de esas etapas se tomaba una a la vez, y a menudo hubo retrasos entre el final de un paso y el comienzo del siguiente paso. Necesitábamos eliminar esos retrasos en 2020, y eso significaba trabajar en riesgo. Eso significaba planear comenzar una nueva parte del trabajo antes de que necesariamente tuviéramos todos los datos de la primera parte del trabajo. Así que trabajar en riesgo significa que estamos poniendo dinero primero. No estamos poniendo en riesgo la salud de nadie porque siempre tuvimos los datos que necesitábamos y las aprobaciones que necesitábamos para pasar a la siguiente etapa y nos aseguramos de que no tuviéramos retrasos. Entonces nosotros, por ejemplo, AstraZeneca comenzamos a fabricar muchas dosis de la vacuna mientras todavía estábamos trabajando en los ensayos clínicos. Si los ensayos no hubieran tenido éxito, el dinero gastado en esa fabricación se habría desperdiciado, pero si no teníamos la dosis lista, una vez que la vacuna fuera autorizada, no tendríamos ninguna vacuna disponible para usar. Así que era necesario poner en riesgo ese dinero y actuar rápido. Nuestro ensayo clínico comenzó en Oxford el 23 de abril de 2020 con un pequeño grupo de personas. Estábamos analizando la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna. Comenzamos a recopilar datos sobre cómo reaccionaban las personas a la vacuna y cómo desarrollaban respuestas inmunitarias a la vacuna. Esto se publicó muy rápidamente y continuamos expandiendo nuestro programa de desarrollo clínico a muchos países diferentes en asociación con AstraZeneca. Rápidamente comenzamos las pruebas en Sudáfrica y en Brasil, porque es muy importante para una vacuna que se usará en todo el mundo probarla en muchas partes diferentes del mundo. Se iniciaron más ensayos en diferentes países, a veces dirigidos por Oxford, a veces dirigidos por AstraZeneca o a veces dirigidos por otro fabricante de vacunas. A fines de 2020, obtuvimos la aprobación en el Reino Unido para usar la vacuna. Y el plan era dar 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus ChAdOx1, con 3 meses de diferencia.
Sabemos que dar un mayor intervalo entre las dos dosis da como resultado respuestas inmunitarias más altas, pero la protección después de la primera dosis era en ese momento, con la variante que circulaba, del 70% contra la infección, y esa protección no decayó hasta el momento que se administró la segunda dosis. Luego mejoramos la respuesta inmunológica nuevamente después de la segunda dosis. Una vez que la vacuna se implementó para su uso en el Reino Unido, comenzamos a obtener datos de efectividad de la vacuna generados por la salud pública de Inglaterra. Inicialmente la vacuna se usó en los mayores de 80, luego en los mayores de 70 y en los mayores de 60, y rápidamente comenzamos a ver que en los mayores de 80 la hospitalización se reducía en un 80% con las dos vacunas que se usaban en el Reino Unido en ese momento, que era ChAdOx1, la vacuna Oxford AstraZeneca, y también la vacuna Pfizer. Ambos estaban teniendo el mismo efecto. Esto fue incluso después de la primera dosis. Y vimos que las muertes en los mayores de 80 años se reducían más rápido que en los grupos de edad más jóvenes. Luego comenzamos a tener datos sobre el uso de la vacuna en mayores de 70 años y vimos que nuevamente después de solo la primera dosis, al menos un 60% de protección contra la enfermedad sintomática PCR positiva. Tiempo extraordinario. El número de aprobaciones en diferentes países ha aumentado con la aprobación de la AMA y luego la aprobación de precalificación de la OMS y muchos otros países que aprueban el uso de la vacuna para que pueda usarse ampliamente en todo el mundo. AstraZeneca trabajó para desarrollar una estrategia de acceso equitativo con la fabricación en muchas partes diferentes del mundo para poder suministrar la vacuna ampliamente. Y ahora han lanzado 2.500 millones de dosis de esta vacuna para su uso en todo el mundo. A medida que pasó el tiempo, pudimos ver más datos generados sobre la efectividad de la vacuna contra las variantes del virus SARS-CoV-2. Y estamos viendo que tanto con la variante alfa como con la variante delta la efectividad de la vacuna contra la hospitalización sigue siendo muy fuerte. Particularmente después de dos dosis, se generarán más datos sobre la efectividad de la vacuna contra la variante Omicron. Entonces, después de SARS-CoV-2, todavía hay más trabajo por hacer. Hay más por hacer antes de que todos estén protegidos contra este virus. Pero antes de la próxima pandemia, una cosa que realmente debemos hacer es aumentar la cantidad de sitios en todo el mundo donde se pueden fabricar vacunas en cada etapa del proceso de desarrollo y la implementación de las vacunas. Ha sido la falta de mucha capacidad de fabricación lo que ha frenado las cosas. Luchamos por obtener suficiente vacuna para los ensayos clínicos y ha llevado mucho tiempo acelerar la fabricación de la vacuna para que se pudieran producir suficientes dosis. Todavía tenemos que volver al trabajo de desarrollar vacunas contra otras enfermedades que sabemos que causan brotes, porque esos brotes en el futuro podrían ser más grandes que en el pasado, y necesitamos tener reservas de esas vacunas. Y finalmente, debemos abordar la capacidad de entregar vacunas a la población. Y hay muchos aspectos que deben analizarse, incluida la vacilación de la vacuna, incluida la cadena de frío que se requiere para el almacenamiento de la vacuna, las vías de administración que se utilizan para la vacunación, porque para los patógenos respiratorios, inyectar la vacuna en el músculo puede no ser la forma más efectiva de usar la vacuna, pero se necesita mucho más estudio en esa área, y también planificar la vacunación del ganado para esas enfermedades virales que afectan al ganado, y luego infectan a los humanos como resultado de su exposición. Entonces, aún queda mucho por hacer, pero por ahora quiero terminar reconociendo a todas aquellas personas que contribuyeron a este trabajo, particularmente a los voluntarios de ensayos clínicos, sin los cuales no hubiéramos podido probar la vacuna y todos aquellos que trabajaron en los ensayos clínicos de esta vacuna, así como nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias.